Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos en esta programación El Dios Desconocido. Esta noche vamos a continuar en Romanos capítulo 8, donde Dios ha inspirado a Pablo por medio del Espíritu Santo a escribir en esta epístola que él escribió a la Eclesía en Roma acerca de la importancia de vivir la vida en el Espíritu, pero más específico, de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Quiero decirte que el eterno propósito de Dios es exactamente lo que la Biblia dice. Es su eterno propósito. En el eterno propósito de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo. El eterno propósito de Dios ha existido antes de que Dios creó los ángeles, o que creó a Adán, o que creó los cielos y la tierra. Antes de que algo existiese, ya existía el eterno propósito de Dios. El eterno propósito de Dios es establecer su reino, su gobierno en esta tierra. Ese es el eterno propósito de Dios. Por eso creó a Adán. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que ejerza dominio. ¿Dónde? Sobre la tierra, los peces del mar, las aves del cielo. Entonces, ese es el eterno propósito de Dios. En el eterno propósito de Dios, Dios tenía todo de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, el nuevo pacto, que es lo que Dios nos da a través de Jesús, el mediador del nuevo pacto, ese nuevo pacto ya era parte del eterno propósito de Dios. El nuevo pacto era parte del plan de redención para redimir al hombre de su condición espiritual por causa de la desobediencia del primer hombre llamado Adán. Entonces, dentro del plan de redención, Dios no solo te perdona tus pecados, no solo te hace una nueva criatura, no solo Él es la propiciación de tus pecados, pero Dios en su Hijo Jesús nos dio el nuevo pacto. Por eso la palabra dice en varios sitios que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y lo importante del nuevo pacto es que en el nuevo pacto se vive diferente. Es una vida de acuerdo a algo muy diferente al antiguo pacto. El antiguo pacto se encuentra en el Antiguo Testamento. El antiguo pacto fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y Moisés era el mediador de ese antiguo pacto. El antiguo pacto tiene que ver con las dos tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí y todos los otros mandamientos que se encuentran en el antiguo pacto. Los 5 primeros libros de la Biblia se conocen como los libros de la ley. Entonces, ese es el antiguo pacto, pero vuelvo a decirte, en el eterno propósito de Dios, en el propósito de Dios establecer su reino dentro del plan de redención, Dios ya tenía el nuevo pacto. Y el nuevo pacto ya no es basado en que el hombre tiene que obedecer y guardar tablas de ley, ni mandamientos, ni 1, ni 2, ni 4, ni nada de eso. Es todo de acuerdo a la vida en el espíritu, porque Dios dijo y lo profetizó a través de Jeremías en Jeremías 31 y también lo dijo a Isaías: voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo. Voy a escribir mis leyes en sus corazones y en sus mentes para que ahora vivan la vida del espíritu. Cuando Dios habla de mis leyes, Él no está hablando de específicamente los 10 mandamientos que Él le dio a Moisés para dárselos al pueblo que había sacado de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios habla de mis leyes,
mis principios espirituales, Él no está hablando de solamente los mandamientos y estatutos que dio en el Antiguo Testamento. Dios está hablando de la eternidad de su ley espiritual, que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es la ley del amor. Esa es la ley del Espíritu. De eso vamos a hablar más en un par de semanas. Pero es importante que nosotros tengamos entendimiento que hay una gran diferencia cuando Dios habla de sus leyes, de su ley. Él no está hablando en cada ocasión acerca de los 10 mandamientos y de las tablas de ley. Sí, en muchas ocasiones sí estaba hablando específicamente acerca de las tablas de la ley y de los mandamientos del Antiguo Testamento. Y eso lo vemos en el contexto que está escrito en las Escrituras. Pero en muchas otras ocasiones, una de ellas aquí en Romanos 8, y lo vamos a leer ahora mismo, él, cuando está hablando de la ley del Espíritu, él está hablando de esa ley espiritual que ha existido desde antes de la fundación del mundo. No la que él le dio a un pueblo que tenían mente de esclavos que no podían sujetarse a él, y él entonces tuvo que darle las tablas de ley y los mandamientos que dio en el antiguo pacto. Y por eso la vida del nuevo pacto, la vida del redimido, del que ha nacido de nuevo, del que ha sido hecho una nueva criatura, es muy diferente a la vida de los que vivían bajo el antiguo pacto. La vida del nuevo pacto se distingue porque es la vida del Espíritu. Caminamos de acuerdo al Espíritu, guiados por el Espíritu. El Espíritu nos da convicción, es nuestra ayuda idónea, es el que nos dirige. Vamos a leer otra vez en Romanos 8 los primeros 4 versículos para que me entiendas un poco más lo que te he estado ahora diciendo. Romanos 8:1, empezamos. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inmediatamente se está haciendo una diferencia, carne y espíritu. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu, ¿ve? Ahora aquí Dios está identificando por medio de Pablo que hay una ley que es la ley del Espíritu. No olviden que Jesús dijo que el Espíritu era el Espíritu de verdad y venía a enseñarnos la verdad, no las doctrinas de los hombres, sino la verdad del eterno propósito de Dios, la verdad del eterno evangelio del reino de Dios, del gobierno de Dios. Entonces, aquí en este versículo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí nos habla de 2 leyes, la ley del Espíritu y la ley del pecado y muerte. La ley del Antiguo Testamento, esos mandamientos, estatutos del Antiguo y las 2 tablas de ley son las que apuntan al pecado, son las que acusan y condenan y por ende trae muerte. Esa es la ley que está hablando aquí. La ley del Espíritu es la ley eterna del gobierno de Dios, que es su ley espiritual con principios y verdades espirituales. Esa ley espiritual no trae ni pecado y tampoco trae muerte, sino vida y vida en abundancia y vida eterna. Sigamos leyendo. Versículos 3 y 4. Pues lo que la ley, ahí está hablando de los 10 mandamientos y la ley del Antiguo Testamento. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley, lo que la ley demanda y pide, se cumpliera en nosotros.
Ve, aquí en el nuevo pacto, Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para instruir a esta eclesía en Roma y a ti y a mí, que lo leemos en la Biblia, de que ahora hay una nueva vida en el nuevo pacto, que es la vida del Espíritu. ¿Por qué la vida del Espíritu? Porque la vida del antiguo pacto era de acuerdo a la ley y la carne no podía llenar los requisitos de la ley, no podía cumplir toda la ley. Entonces Dios envió a su Hijo, que se hizo carne, y él cumplió, para que en el cumplimiento que su Hijo Jesús hizo de lo que nosotros no podemos hacer, entonces nosotros recibimos el beneficio de eso que Jesús se llama la justicia de Cristo, se llama la santidad de Cristo. Eso entonces nos es apropiado a nosotros como nuestro. No lo que yo obedezco, no lo que yo guardo, no el día que guardo, no la comida que dejo de comer. No. Es la justicia y lo que Jesús hizo como hombre con carne aquí en esta tierra. Vuelvo a leer el versículo. Pues lo que la ley no podía hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Ve? Si ya algo está cumplido, no significa que ahora yo tengo que cumplirlo. Si ya Jesús lo cumplió por mí, entonces es para que, si yo estoy tratando de cumplirlo, entonces yo estoy diciéndole a Dios, Dios, lo que tú hiciste con Jesús para que Él lo cumpliera por mí, de nada sirve, porque ahora yo estoy cumpliendo. Yo soy el que estoy. Y por eso es que la Biblia nos dice que invalida lo que de Jesús, lo que Dios hizo por medio de Jesús por nosotros. Eso lo dice bien claro en el libro de Gálatas. Solo vamos a mirar esos versículos. Y ese es el problema del legalismo religioso, que el legalismo religioso quiere ponerte a hacer cosas que invalidan y totalmente anulan todo lo que Dios hizo por ti y por mí en su Hijo Jesucristo. Vuelvo a leer el versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, un par de cosas que quiero mencionar acerca de la carne. La carne es el cuerpo, este cuerpo humano que tenemos todos. Nosotros somos triunos. Tenemos cuerpo, poseemos alma y tenemos un espíritu. A mí me gusta decirlo de otra forma. Somos espíritus que Dios nos dio alma viviente y entonces vivimos en lo que se llama cuerpo. Esta carne, este cuerpo. Esta carne es nuestra naturaleza animal humana. Esta carne está llena de deseos, está llena de codicia, está llena de todas las pasiones de la carne. Y la Biblia habla así acerca de la carne. Esta carne es muy influenciada por los 5 sentidos. Cualquiera que haya estudiado anatomía, una de las primeras cosas que te enseñan es que el cuerpo humano y la mente tiene 5 sentidos. No tengo que mencionarlos aquí. La vista, el olor, escuchar, el tocar, el sabor, 5 sentidos. ¿Y qué pasa? La carne le encanta satisfacer a los 5 sentidos. Y la Biblia nos enseña eso. Entonces, es importante entender 2 cosas. La carne es naturaleza humana que está entregada a sus pasiones y a satisfacer todos sus deseos de sus 5 sentidos. Y el mundo, o sea, el mundo de maldad, el mundo lleno de la influencia del reino de la tiniebla, es el que alimenta esas pasiones y esos deseos de la carne. ¿Me entiendes? Eso es importante entenderlo. Segundo, la ley. Los 10 mandamientos y la ley del Antiguo Testamento es la que también tiene una gran influencia en la carne cuando la persona, el hombre o la mujer,
quieren vivir su vida de acuerdo a la ley. No, que Dios dice que no puedo comer esto, entonces no voy a comer. Que Dios dice que tengo que guardar este día, no voy a guardar. Que Dios dice que me tengo que vestir con ciertas telas. Que Dios dice que no puedo usar esto, que Dios... Y todo eso es vivir bajo el legalismo de la ley. Eso es entonces diciéndole a Dios, el espíritu yo no lo quiero. Yo quiero vivir de acuerdo a los esfuerzos, de acuerdo a la disciplina que yo tengo, porque yo obedezco y obedezco y guardo y dejo de hacer. Y sabes, a eso lo que lleva a idolatría. En Romanos capítulo 1, este mismo libro que estamos nosotros, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en ese primer capítulo, él dice algunas cosas muy poderosas acerca de esto que te estoy diciendo, de la carne y la idolatría a la carne. Déjame leerte dos versículos muy poderosos que están en Romanos 1, el versículo 24 y el versículo 25. Déjame leértelo un momento para que veas. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron. ¿Y qué? Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuando tú vives por la carne, tú vas a dar idolatría, adoración a la carne, porque la carne te está satisfaciendo todos tus deseos. Todo lo que tus cinco sentidos quieren, la carne lo satisface. Y entonces tú estás, esto me gusta, esto no me gusta. Es que esto me hace sentir muy bueno. Es que esto, eso es alimentando. Y el estar viviendo en la carne y alimentando la carne, tú estás dando culto, adoración a tu carne. Y por eso es que tanta gente hoy gasta miles de dólares, pesos, libras esterlinas, euros y todas las monedas que hay por ahí, miles adornando la carne y porque quieren, están comprometidos con la carne, no están satisfechos como Dios los creó y quieren alterar esta carne. ¿Por qué? Porque adoran la carne en vez de adorar a Dios. Para adorar a Dios yo tengo que vivir por el Espíritu. Y eso es lo que está diciendo aquí en Romanos 1. Pero volvamos a Romanos 8, porque aquí es donde tenemos ahora que leer dos versículos esta noche. El versículo 5 y 6. El 4 dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora mira lo que dice el versículo 5 y 6. Porque los que viven conforme a la carne, ¿qué es vivir conforme a la carne? Satisfaciendo todo lo que tus cinco sentidos quieren y todo lo que la carne desea. Alimento. Vivo por la carne. Vivo para satisfacer la carne. También, ¿qué es vivir por la carne? Tratar de estar viviendo en obediencia de mandamientos y en obediencia de las leyes del Antiguo Testamento. Eso es vivir en la carne. Y lo que pasa es que eso lo que trae es muerte. Eso lo que trae es pecado, condenación y juicio. Porque el que quiere vivir por la ley tiene que cumplir toda la ley. Y eso es imposible. Pero Dios es muy específico ahora en estos versículos que te voy a leer. Versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Hay un gran contraste. ¿Tú quieres vivir satisfaciendo la carne?
Entonces tú pones tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones diarias son de acuerdo a las pasiones y los deseos de tu carne. Por eso es que todo el mundo vive, es que a mí me gusta esto, no, es que no me gusta esto, es que yo siento esto, es que no, yo no siento aquello. Eso es carne y sangre. Eso es, y toman decisiones. Pero una barbaridad lo que el ser humano hace por satisfacer y darle culto, darle adoración a la carne. Pero en el reino, el redimido, el nacido de nuevo, el que ha sido hecho una nueva criatura y el Espíritu de Dios está en él. Ahora Dios te ha dado el Espíritu para que vivas de acuerdo al Espíritu. Porque el Espíritu te va a llevar cada día al propósito eterno de Dios para ti. Pero para vivir en el Espíritu, tú tienes que poner tu mente en las cosas del Espíritu. Tu mente tiene que diariamente estar en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. Mañana en la noche vamos a continuar y vamos a ser más específicos. ¿Qué es la diferencia cuando tú pones tu mente en las cosas de la carne a cuando tú pones tu mente en las cosas del Espíritu? Tristemente, la religión ha hechizado a los hijos de Dios en pensar que tú tienes que vivir cada día muy consciente de la maldad y del pecado. Y de cuídate de este pecado y cuídate de este otro. Entonces tu mente y tu libre albedrío, entonces en vez de estar haciendo decisiones porque tú tienes la mente en las cosas del Espíritu, tú la estás haciendo porque tú tienes la mente en el pecado, lo malo que es, lo esto, o en la ley, o en el castigo, que no voy a ir al cielo, que Dios no me va a bendecir, que voy a estar en maldición. Eso es carne. Pero la ley del Espíritu, para los que viven de acuerdo al Espíritu, te trae paz, te trae gozo, te trae buen fruto. 7:30 mañana en la noche, hora central, continuamos con este tema de lo que es la vida en el Espíritu en vez de la vida en la carne. Hasta entonces son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro. Ahí van y encuentran todas nuestras enseñanzas. Estamos en la serie número 8, o sea que tenemos 8 series que tenemos todos los archivos de los videos ahí en YouTube. Son bendecidos. Muy buenas noches.